¿Qué creen que me siento como nuevo? Nervioso, ¿sí? Y es como decía por ahí la hermana que pasó, dijo, es que no es fácil estar aquí. Y luego más, que estaba yo viendo que versículos tras versículos estaban este, memorizando y recordando. Dije, no, pues, este, me pongo más nervioso, hermanos. Así es que, pero doy gracias a Dios porque, como decía el hermano, no me perdí. No soy muy, hasta eso, soy un poquito inteligente y no me pierdo. Sí. Y eso que no sé usar ese, ¿cómo se llama ese celular con Google Maps? No sé cómo le llaman. Así es que, pues menos, así es que, pero no, gracias a Dios, aquí estamos y no sé si porque es un lugar nuevo o porque, no sé, pero bueno, nos ponemos nerviosos, pero gracias a Dios estamos aquí y pues me da gusto saludarlos. Espero que el cambio haya cambiado su corazón. Espero que el cambio la haya motivado. Siempre es bueno hacer cambios. Yo no sé aquí las hermanas, pero conozco muchas hermanas que cómo cambian en la casa. El sillón aparece de repente así y de repente así, ¿sí? Y las cortinas las cambian y entonces los cambios son buenos. Sí, conozco un hermano que tiene una tienda de decoración y me dice, un día lo llamé y le dije, hermano, arréglame mis persianas de la iglesia, y fue y me dijo, hermanos, ¿cuántos años tiene? Le digo, 10. No, dice, nomás deben de durar 7 años para que luego cambie. Entonces, es bueno los cambios, así es que espero que este cambio que ustedes están viviendo les haya traído así motivación, sí, un cambio de mentalidad. Entonces, pues gracias a Dios por ello. Bueno, hermanos, pues a los que nos mandaron a llamar a compartir la palabra, y yo quiero invitarle a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 22. Vamos a abrir nuestras Biblias y yo quiero pedir que me acompañen a leer la palabra de Dios del 1 al 14, hermanos. Perdón, al 15. Lucas 22 del 1 al 15, y quiero que lo leamos para que podamos ubicarnos en la introducción. Lucas capítulo 22 del 1 al 15, y voy a invitarles que se pongan sobre sus pies en cuanto encontremos la palabra de Dios. Lucas 22 del 1 al 15, y vamos a hacer una dinámica para la gloria de nuestro Dios. Vamos a pedir a mis hermanas que nos lean el verso 1 y nuestros hermanos el versículo 2, y nos unimos en el 15, amén. Y bueno, y dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, mis hermanas inician. Vale.
cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Amén. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te alabamos, Dios, en esta mañana y te damos gracias, Señor, por el privilegio, la oportunidad que nos das como pueblo tuyo de poder meditar en tu palabra, Señor. Habla nuestro corazón, habla Espíritu de Dios a cada uno de mis hermanos en esta tarde, Señor, y gracias por darnos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Tome su asiento, hermanos. Y quise que leyeran estos 15 versículos para poder ubicarnos a la luz de la palabra de Dios. Vemos aquí que la Biblia nos narra que se acercaba o ya estaba en vísperas la celebración del pueblo judío, la Pascua. Y vemos aquí que el Señor Jesús y sus discípulos guardaban esta fiesta y ellos dijeron: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? ¿Dónde lo vamos a celebrar? ¿Dónde vamos a reunirnos en esta tarde? ¿En dónde? Y el Señor les mostró, y de una manera sobrenatural yo veo que como el Señor les dice: miren, vayan y se van a encontrar un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y luego que lo encuentren, pregúntenle dónde está el lugar para preparar la fiesta. Y dice la palabra que fueron estos varones y efectivamente así lo hicieron como el Señor Jesús les mandó. Y dice la palabra que entonces fueron pues en el verso 13 y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando ya era la hora, dice la Biblia, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y yo quiero decirles, hermanos, que la palabra que me ha impactado está en el versículo 15, cuando Jesús dijo: cuánto he deseado, dice, comer con ustedes. Cuánto he deseado comer con vosotros, dice la palabra. Yo le he titulado, hermano, en esta mañana, esta palabra, ardiendo el corazón con la palabra de Dios. Así le he titulado: ardiendo el corazón con la palabra de Dios. Pero antes de poder desarrollarlo, les decía yo que esta parte de la palabra, vemos que el Señor Jesús era un hombre que tenía también deseos. Vemos aquí en la palabra cómo el Señor Jesús deseaba estar con sus discípulos aquella noche. Vemos que Él tenía esa necesidad de que estuvieran juntos alrededor de la mesa, juntos los 12, aún con Judas allí en medio, pero estaban juntos los 12 con el Señor Jesús. Y me impacta, hermanos, las palabras del Señor Jesús cuando dice: cuánto he deseado comer con ustedes. Era la celebración judía que por tradición se reunían alrededor de la mesa y estaban juntos. Era una fecha especial para el pueblo, aún para los apóstoles con el Señor Jesús. Era un día pues conmemorativo, era un día que se prestaba donde el Señor Jesús podía congregarse, reunirse con sus discípulos. Y les decía yo, hermanos, que le titulé esa enseñanza: la palabra hace arder el corazón del hombre. Y cuando estaba escudriñando esta palabra hará unos 15 días, me llamó mucho la atención cómo el Señor Jesús tiene anhelos, tiene deseos. Cómo el Señor Jesús se preocupa por su gente, de cómo se preocupa por el pueblo, cómo Él quiere enseñarnos de poder. Yo le llamo este pasaje, también le llamo intimidad con Jesús, comunión con el Señor Jesús.
es bonito pensar en la casa de la familia. Después del culto nos vamos a ir a casa y nos vamos a sentar con la familia alrededor de la mesa. Esa mesa donde se reúne la familia, lo podemos llamar también mesa de comunión, porque se reúne el papá, la mamá y los hijos. Y si ya tiene hijos casados, pues ahí están los yernos, ahí están las nueras, ahí están los nietos. Entonces es una mesa de comunión. Y vemos aquí el Señor Jesús reunido con sus discípulos alrededor de la mesa. Y les decía, hermanos, que cómo Dios usa su palabra para que tú empieces a echar a andar tu fe. Cómo la palabra se mueve en tu vida. Cuando yo escudriñaba esta palabra, el Señor me dijo: ¿y tú cuándo te sientas con tus líderes? O sea, la palabra empieza a provocar en ti algo muy especial. Lo pones en práctica, lo llevas a cabo, lo vives. Y yo cuando los escuchaba hace un momento repetir o recordar los pasajes bíblicos, qué bueno, es una bendición tener la palabra de Dios y empezar a memorizarlo y empezarlo a leer 1, 2 veces, 3 veces, es una bendición. Pero cuando esa palabra impacta tu corazón, impacta tu vida, hermano, empieza dentro de ti algo que te mueve, algo que lo vives, algo que lo experimentas, algo que, hermano, echas a andar tu fe. Y entonces, cuando yo leo esto, y dice el Señor: cuánto he deseado comer con ustedes. Lo que hace un padre, ¿no? Cuando reúnes a tu familia y los tienes alrededor de la mesa y dices, qué bonito o qué precioso es tener a mis seres queridos alrededor de la mesa y poder convivir y poderse amar y poder pues estar juntos. Y el Señor Jesús tenía ese sentir en él. Dice: cuánto he deseado comer con ustedes. Días anteriores, meses anteriores, el Señor Jesús tenía mucho trabajo ministrando a los enfermos, enseñando la palabra, visitando a las familias. Era un trabajo muy arduo y a lo mejor no tenía tiempo para pasar con sus discípulos. Pero la fecha se prestaba precisamente para eso, para tener comunión con sus discípulos. Y hermanos, esta palabra, les decía yo, nos habla de una comunión con el Señor Jesús. Imagínense que para mí, imagínense que esta escena es pintada en aquel cuadro de la última cena. Entonces imagínense el escenario de esa noche, Jesús rodeado de sus discípulos. Y Él les dice: cuánto he deseado comer con ustedes. Después de que había dejado todo lo demás atrás, el tiempo que estuvo ministrando a la gente, caminando, predicando la palabra, llegó ese momento de remanso, ese momento de comunión rodeado de sus discípulos. Y yo lo que puedo ver aquí, el corazón de Jesús, que tiene el deseo de estar a solas con sus discípulos. Veo aquí el deseo de Jesús de pasar a tiempo con sus hijos. Es el anhelo de Jesús, que usted y yo tengamos un tiempo de intimidad con Él, un tiempo de comunión con el Señor Jesús. Nos rodea nuestra vida, hermanos, trabajo, afanes de la vida. Hay muchas cosas que nos roban el tiempo para pasar tiempo con Jesús. Pero vemos el corazón de Jesús deseando tener un tiempo de comunión con su gente, con sus hijos. Y ¿sabes qué, hermano? Jesús tiene ese deseo en su corazón de pasar tiempo con nosotros. Así como tus hijos desean tiempo
que pases con ellos. Así el Señor quiere un tiempo para pasar con Él. Y yo creo que este es el momento de pasar tiempo con Jesús. Tantito nos salimos de este lugar y nos llenamos de actividades, de responsabilidades y de compromisos. Y nos roban ese tiempo con Jesús. Pero ves el corazón de Jesús, Él anhela estar a solas contigo. Él anhela que estemos con Él, que tengamos comunión con Él. Y les decía yo, hermanos, que cuando yo leí esta parte de la Biblia, la he leído muchas veces, pero cómo me impactó, pues, de que cómo Jesús quiere pasar tiempo contigo. Y mientras yo lo leía, lo estudiaba, el Señor me dijo, ¿ves lo que hace Jesús con sus apóstoles? Le digo, sí. ¿Y tú qué haces con tus líderes? Y sí es cierto, cuando nos reunimos, pues vemos asuntos, necesidades de la iglesia. Y ayer tuve la oportunidad de poner en práctica la palabra de Dios. Tuvimos reunión de negocios, pero a la vez mandé a traer sus pizzas. Les traje su refresco y le dije, quiero pasar tiempo con ustedes. Tuvimos una reunión muy alegre, muy gozosa, convivir con mis hermanos. Porque la palabra impactó mi corazón y dije, tengo que acercarme con ellos. Como decía mi hermano Eliud, necesitamos orar por los hermanos. Y eso es lo que hicimos. Pero la palabra tiene que impactar tu corazón, tiene que moverte, tiene que, ahora sí que influenciar en ti. Y quiero ir con ustedes otro pasaje adelante, capítulo 24, versículo 13 dice la palabra. Esta me llamó mucho la atención. Lucas capítulo 24, versículo 13 dice la Biblia. En este pasaje estamos leyendo la relación, la comunión de Jesús después de la resurrección con algunos de sus discípulos. Lucas 24, versículo 13 dice, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y dice que ellos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Dice la Biblia en Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice la Biblia, yo allí estoy en medio de ellos. Y aquí iban estos dos varones camino a Emaús. Esto era una mañana ya, el día de la resurrección. Ellos iban estos dos a Emaús. Y dice la Biblia que cuando ellos iban caminando, dice, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Estos dos varones que iban camino a Emaús no hablaban de otra cosa, sino de lo que había acontecido días anteriores, de cómo Jesús había sido crucificado, de cómo se oye de que hoy en la mañana Él había resucitado, que lo fueron a ver, no lo encontraron en la tumba, de cómo los soldados romanos se ensañaron con el Señor Jesús, y de todo eso iban hablando ellos, caminando los dos. Y cuando ellos iban caminando, estos dos varones, dice la Biblia, que Jesús se unió a ellos. Y ve usted la condición que estaban estos dos varones, dice la Biblia, que mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Hermano, tenemos un Cristo misericordioso, tenemos un Jesús amoroso, tenemos un Jesús muy especial en la vida. Ellos iban platicando, les decía yo, impactados por todo lo que había acontecido unos 2-3 días atrás. Hasta oían que había resucitado y que no lo encontraron, y entonces iban comentando.
Y la Biblia habla que mientras ellos iban hablando sobre estas situaciones en su camino, Jesús se unió a ellos. Jesús se pone al lado de ellos. Y dice que para que no lo reconociesen, sus ojos fueron velados. Y entonces dice la palabra que Jesús les dijo: ¿y qué pláticas son estas que ustedes tienen mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Los varones estaban tristes porque ellos tenían la esperanza y la confianza en el Señor Jesús, que Él los iba a libertar, que Él iba a hacer muchas cosas para con su pueblo. Pero cuando lo vieron ser crucificado y sepultado, y luego lo buscan en la tumba, no lo encuentran, estaban tristes. Llevaban un semblante de tristeza, de preocupación, de desesperanza quizás. Pero Jesús estaba al lado de ellos. Y dice la Biblia que mientras iban hablando, el Señor le dijo: oye, pues ¿qué platican ustedes? ¿Qué tanto les afecta su plática? ¿Y por qué están tristes? Ve usted la condición de estos dos varones después de toda esta situación que había sucedido. Van tristes, camino de Emaús. Y dice la Biblia, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos empezaron a contar esto a Jesús, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y ahí empezó el Señor Jesús a hablar de la palabra. Dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Tenían velados sus ojos, pero había entablado un diálogo con ellos en el camino. Primero ellos narraron cómo Jesús fue sentenciado a muerte. Pero dice la Biblia que también el Señor Jesús empezó a hablarles de la palabra. El Señor Jesús empezó a declararles la palabra de Dios. El Señor Jesús les abría la Biblia en el caminar. Pero ellos aún no lo reconocían, aunque Jesús hablaba de lo que el Señor Jesús iba a padecer, de lo que hablan los profetas acerca de Jesús. Ellos no lo habían reconocido. Y dice la palabra, y les dijo, por ejemplo, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba de lejos. Pero ellos, hermanos, dice, le obligaron a quedarse. Quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Versículo 30. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo,
y les dio. Siempre, de bendición del pan, siempre una práctica que tenía el Señor Jesús. ¿Se acuerdan cuando les dio de comer a los 5,000 y a aquellas otras miles? Igual, él tomaba el pan, lo bendecía, lo partía y se lo daba a su pueblo. Y dice la Biblia que esto es lo mismo que él hizo estando con ellos en la mesa en aquella noche. Y dice, aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Y cuando el Señor Jesús hace este acto, dice la palabra de Dios que entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Maravillosa compañía, hermanos, para estos dos varones que iban tristes. Después de que ellos testificaron de lo que Jesús había sufrido en la cruz del Calvario, el Señor también les abrió la Biblia desde los profetas, ahí desde Moisés hasta los profetas, donde hablaba de Jesús. Y cuando se sienta con ellos a la mesa, lo reconocen, porque el Señor hacía casi lo mismo, tenía lo mismo. Entonces lo reconocieron, pero dice la palabra que Jesús se desapareció de su vista. Y donde quiero llegar, hermanos, es en el versículo 32. Y se decían el uno al otro. Y yo quiero invitarle que lea juntos conmigo en lo que encierra en su Biblia un ¿cómo se llama? Signo de ¿cómo se llama? De pregunta. Dice, y se decían el uno al otro. ¿Qué decían? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Decían, cuando reconocieron a Jesús, cuando se desapareció de su vista, dijeron, ¿no ardía nuestro corazón? Hace un momento algo me acuerdo que tocó nuestro hermano Eliud. A veces cuando estás triste, cuando estás preocupado, cuando estás desanimado, vas a la palabra, vas a Jesús, y dice la Biblia que estos dos varones, acuérdense que cuando ellos iban camino a Emaús, Jesús se les emparejó y se les unió a ellos. Y en la plática le dijo, ¿qué plática tienen ustedes? Porque están tristes. Pero llegamos a esta parte de la palabra de Dios y nos encontramos que cuando reconocen a Jesús, se desaparece de su vista, dijeron, ¿no ardía nuestro corazón? Cuando nos hablaba, cuando nos citaba pasajes de la Biblia, ¿no ardía nuestro corazón? ¿Sabes qué, hermano? Caminar con Jesús, amistarte con el Señor Jesús, tener comunión con el Señor Jesús, tener esa intimidad con nuestro Señor Jesús, Dios produce algo en ti. Dios produce cosas maravillosas en ti. Arde tu corazón. Hermano, cuando yo estaba leyendo este pasaje dije, Dios, definitivamente Jesús hace cosas grandes y maravillosas en tu vida. Arde tu corazón, enciende tu corazón, pone fuego en tu corazón, hermano. Ciertamente como personas, a veces nos gana la tristeza, la preocupación, como que se nos baja la pila. Pero cuando vas a Jesús, hermano, se enciende tu corazón, se aviva tu corazón. Pablo le dijo a Timoteo, te ruego que avives el fuego del don de Dios que está en ti, ¿sí? Que recibiste bajo la imposición del presbiterio. Y me quedé pensando, pero Pablo le dice, avívalo tú, avívalo. ¿Y cómo lo vas a avivar? Amistándote con el Señor Jesús, tener comunión con el Señor Jesús. No sé cómo está tu corazón en esta mañana, pero cuando yo veo la palabra que estos dos varones que estaban un poquito tristes por lo que había acontecido unos días antes, ahora cuando tienen ese encuentro con Jesús, cuando tienen encuentro con el resucitado, dice, ¿no ardía nuestro corazón? ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? A veces como el hermano Joel, así de repente como que
como que está frío, o está bien ahorita, así bien ardiente tu corazón. Yo cuando oía que ustedes estaban recitando muchos pasajes bíblicos, dije, Señor, que esa palabra nos prenda, que esa palabra nos avive, que esa palabra impacte tu corazón, hermano. Yo dije, Dios, entonces no puedo andar triste, no puedo andar preocupado, porque la palabra de Dios, la presencia de Jesús, la presencia de Dios o la presencia del Espíritu Santo hace arder mi corazón. ¿Y cómo está tu corazón en esta mañana? A veces los problemas, a veces las necesidades, a veces la escasez, o a veces no sé, a veces como que quiere apagar la palabra de Dios en tu vida. Pero fíjense lo que dicen estos varones: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Dios te habla hoy en esta mañana. Y la palabra de Dios tiene que impactar tu corazón y tiene que tener fuego tu corazón en esta mañana. Dice, no ardía nuestro corazón. En otra versión encontré que dice, no ardía nuestro pecho mientras nos hablaba en el camino. ¿Y qué les hablaba al Señor Jesús? Fíjense lo que dice al final del versículo 32, dice, y cuando nos abrían las escrituras. Hermano, ¿cómo puede encender Dios tu corazón? ¿Cómo puedes cobrar fuego en tu corazón cuando vas a las escrituras? Y por eso les decía yo, hermano, yo le titulé esta enseñanza Ardiendo mi corazón con la palabra de Dios. Y eso es lo que yo quiero transmitirle en esta mañana. Estos pasajes que han traído en estos días ese calor, ese fuego en mi corazón. Y yo quiero transmitirles esto, que andando con Jesús, y Jesús es el maestro, y te cita la palabra de Dios y te habla, hermano, tiene que hacer algo en tu corazón, avivar el fuego de Dios en tu corazón, encender tu corazón, arder tu corazón, porque estos varones dicen, no ardía nuestro corazón cuando o nuestro pecho cuando nos hablaba, y no sentíamos algo maravilloso, algo especial cuando nos citaba la palabra de Dios. Andando con Jesús, Él usa su palabra para encender nuestra vida. Andando con Jesús, hermano, Él te ministra su palabra y te motiva, te levanta. Por eso es que Jesús me encanta cuando dice Él a sus discípulos, cuánto he deseado comer con ustedes. Y yo me acuerdo que anoche, estando con mis líderes, casi hasta les dije, oiga, andan muy felices ustedes ahora. Pues ¿qué hicieron? Pues andaban felices. Y a veces en las reuniones esas se vuelven así todos muy callados, muy serios así. Pero anoche estaban desatados y yo dije, pues bueno, entiendo por qué. Porque la Biblia me dijo, cuando Jesús dijo, cuánto he deseado comer con ustedes. Y entonces Dios quiere tener esa intimidad, esa comunión con nosotros, y nosotros tenemos que corresponderle. Y vemos aquí que estos varones, que Jesús se les une, y cuando se les une, Dios prende su corazón. Imagínense esos hombres cuando el Señor Jesús les dijo, ¿qué pláticas son esas que tienen ustedes? ¿Por qué están tristes? Ahora ellos, cuando Jesús se desaparece, dice, ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino. Ardía nuestro corazón cuando nos citaba la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios tiene tantas cosas maravillosas que si usted y yo lo tomáramos como lo que es, hermano, diría yo, otro gallo nos cantaría. Quiero ir con ustedes a 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, adelantito. Este pasaje lo traigo desde enero de este año, no me ha dejado en paz, porque ha sido algo que lo hemos aplicado a nuestra vida, con la ayuda del Espíritu Santo hemos tratado de vivirla.
Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Lean juntos conmigo, ¿sí? Y dice así la palabra. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Digan juntos conmigo, amén. Dice así, juntos conmigo. Antes bien, ¿lo encontraron? Primera de Corintios 2, 9. ¿Ya lo tienen? Yo quiero invitarlos que participen conmigo leyendo la palabra. A ver, amén. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ay, hermano, cuando yo encontré este pasaje, lo había leído muchos veces antes, pero cuando ahora sí que el Señor me lo puso enfrente así a partir de enero, me la quería, hermanos. Y yo le dije, Dios, ¿cuáles son esas cosas que, como dice tu palabra, que no he visto? ¿Cuáles son esas cosas que no he oído? ¿Cuáles son esas cosas que no han siquiera ni he pensado, Señor? Dime, muéstramelas, Señor. Y pues Dios se tarda en contestar, pero empezó a hacer, como decía el hermano, como una semilla en mi corazón, y empezó a moverse de tal manera que yo siempre la recitaba y la meditaba. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera he pensado en mi cabeza. ¿Cuáles son, Señor? Y como me dijo un hermano, desde el 3 de febrero, Dios ha cambiado mi vida. Y bueno, no conmigo, aquel hermano me dijo así. Pero esta palabra vino a provocar en mí algo especial. Y yo creo, muchos de ustedes tienen algunos pasajes bíblicos que ha impactado en tu vida, que ha hecho mella en tu corazón, en tu fe. Déjalo que siga germinando. Déjalo que siga haciendo Dios su obra en ti a través de su palabra, que ahora sí, como decían aquellos dos varones, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba, cuando Él nos citaba los pasajes bíblicos. Y déjenme contarles un pequeño testimonio de esto. Lo he estado meditando mucho este pasaje y le decía yo, Dios, yo quiero ver esas cosas que ni siquiera he oído, ni he visto y ni siquiera me he imaginado. Dios, muéstramelos. Y así soy con Dios para que me ayude mi fe. Y tiene un mes apenas, me habló un hermano que lo dejé de ver hace 28 años. En aquella ocasión era un joven de 15 años y me habla una tarde de lunes en la oficina de la iglesia y me dice, hermano Joel, digo, su servidor, soy Isaac Osornio. Isaac Osornio, no, pues no me acuerdo. Y ahí estoy recorriendo mi mente y me vuelve a decir, sí, soy Isaac Santiago Osornio León. Pues ahora menos me lo complicó porque me puso sus dos nombres, sus dos apellidos. Y le digo, dice, hace 28 años que usted y yo no nos vemos. Y le digo, ya me acordé. Y bueno, el hermano muy efusivo, nos saludamos y sacó cita al siguiente sábado, llegó y empezamos a platicar desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde, porque no paraba de hablar. Y me dijo, hermano, mi vida cambió, fue transformado a partir del 3 de febrero. Hace un año, cuando volví a los pies de Jesús, Dios ha ido tratando conmigo. Hoy soy una nueva criatura y estoy feliz de la vida y gloria a Dios. Y luego me dice, bueno, y qué bueno, y qué. No, pues vengo por usted. Digo, ahora me va a secuestrar. Porque así me dijo, vengo por usted. Dije, ¿me va a secuestrar? Le digo, a ver, ¿de qué se trata, hermano? Y ya me dijo, ¿se acuerda usted de Mari Carmen Ramos Íñiguez? Dios, sí, ¿cómo no? ¿Usted sabía que yo y ella fuimos novios? Digo, no, pues ¿cómo no? Pues ya hace 28 años yo estaba trabajando y así es que yo no andaba cuidando los chamacos. Dice, pues, ¿qué cree, hermano? El 3 de febrero logré contactar con Mari Carmen por medio de ese Facebook.
y ya platicamos. Ella se divorció hace 7 años, yo tengo divorciado 10 años. Dice, así es que nos hemos encontrado, ella vive en Chihuahua y yo vivo en Apizaco. Y pues nos hemos vuelto a relacionar y quiero que usted nos case. Dije, pero si este hombre, hace como 2 años yo dije entre de mí, ¿cuándo volveré a ver? A ver, a Isaac, era un muchacho chamaco, un güerito él, y dije, que esos creo que ya no los voy a volver a ver. Y ahora que te me apareces aquí, pues sí, hermano, dice, nos vamos a casar yo y Mari Carmen, y yo quiero que usted nos case. Le digo, Dios, lo veo y no lo creo. Ahora sí entiendo por qué la Biblia dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni siquiera han subido a tu mente, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y dije, Dios, nomás porque no soy un buen escritor, pero si yo hubiera escrito un libro por estos y lo hubiera vendido para ganarme mucha lana, porque rebasan, hermanos, las guiones de las telenovelas. Y entonces dije, Dios, yo cuando hubiera sabido de Mari Carmen y de Isaac, yo ahora todos los días me están marcando el teléfono. ¿Dónde que les di mi celular? Pues imagínense. Me agarran desde el baño, me agarran por manejando, y que cómo está, hermano, y que voy a ir allá con usted, y que bueno, total que anoche los convencí que se casen en la iglesia porque se quieren ir a casar a Apizaco y andaban batallando, y ya sabe uno como pastor pues anda allí asesorándolos. Entonces, hermano, dije, Dios, 28 años que dejas de ver a unas personas y se aparecen en tu vida y los ves con una nueva oportunidad en las cosas de Dios. Y yo digo, Dios, son cosas que a veces no te imaginas, ni has oído, ni has visto, y ni siquiera te imaginas. Y dice la Biblia, y yo quiero que vean ustedes esto, hermano. Dice la palabra, antes bien cosas que dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, y ni han subido al corazón del hombre, dice la Biblia, son las cosas que Dios ha preparado para los que aman. ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? Y hay cosas, hermano, ocultas de Dios, cosas que nunca te imaginas, que nunca has pensado siquiera, y dice que Dios las ha preparado para los que le aman. Este pasaje les decía yo que ha venido a mi vida desde enero para acá, y me encanta leerla y escudriñarla, porque ha hecho vibrar mi corazón, como dice aquel varón, ha hecho arder mi corazón. Y no le platico otra cosa que apenas ayer sucedió, ese se lo guardo para otra ocasión. Pero lo que nunca imaginé, me hicieron llorar, y todavía hoy en la mañana una hermana me dijo, hermano, feliz. Le digo, todavía no salgo del asombro. Hermano, la palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios es real en nuestra vida, pero deja que camina con Jesús. Amístate con el Señor Jesús. Camina con Él. Y vimos allá, ¿no? Que dice, cuánto he deseado comer con ustedes. Cuánto he deseado estar con ustedes. Cuánto he querido que estemos juntos. Mi Señor Jesús le preocupa, así como usted se preocupa de sus hijos, tenerlos cerca de usted, así el Señor Jesús le preocupa que usted y yo estemos cerca de Él. Y cuando yo leía la palabra que Él hace arder nuestro corazón, dije, si tuviéramos todo ese ardor espiritual, hermano, nuestra alabanza, nuestra adoración sería otro nivel espiritual. Y le llevo otro pasaje que ha sido también de mucho impacto en mi vida. Ageo capítulo 2. Este pasaje lo escogimos desde, ya ni me acuerdo, como unos 4 años, como lema en la iglesia. Usted ya lo encontró, yo ya me hice bolas aquí, pero ahorita lo encuentro, ya lo encontré, solito apareció. Ageo capítulo 2. Estas palabras
hacen arder nuestro corazón, y es un pasaje que no se nos olvida. Ageo capítulo 2, verso 9 dice, ¿quiere leer conmigo? Dice, a ver, juntos conmigo, Ageo 2:9, dice así: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Era un aniversario, un hermano invitado a la iglesia, yo ya la habíamos escogido ya para como lema para ese año, y llega este hermano y dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Y sabe qué, mi hermano? La tomé para la congregación y lo tomé también para mi vida. Y aún puedo decirle en esta mañana que si usted y yo nos amistamos con Jesús y tenemos comunión con el Señor Jesús y dejamos que su palabra llegue a nuestra vida y su palabra hable en nuestra vida, definitivamente que aún esta iglesia, la gloria postrera de esta iglesia será mayor que la primera. La gloria postrera de tu vida, de tu hogar, será mayor que la primera. Pero tenemos que amistarnos con Jesús. Tenemos que permitir que Él sea parte importante de nuestra vida. Y quiero decirles que yo me apropié esta palabra, y esta palabra ha sido también como algo que enciende nuestro corazón y nuestra fe. Y al transcurrir de los años y de los días he visto la mano de Dios. He visto cumplimiento de la promesa de Dios de que la gloria postrera de la iglesia, de la casa de Dios, será mayor que la primera. Y lo he visto, hermanos. Pero son palabras que han venido a aprender nuestra fe. Son palabras que han hecho encender fuego dentro de nuestro interior. Por eso es que me impacta mucho cuando aquellos dos varones dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Cuando nos citaba la palabra de Dios. Mis hermanos, no sé cómo está tu corazón en esta tarde. A veces siempre digo, venga a la escuela bíblica, lee la palabra de Dios. Muchos de estos pasajes que les cité han venido a través de mi vida escudriñando la palabra. Y entonces, hermano, Dios quiere avivar tu corazón. Dios quiere avivar nuestra vida. Dios quiere que la palabra venga a hacer impacto dentro de nosotros. Quiero ir con un pasaje que me encontré también escudriñando la palabra. Hechos capítulo 4, versículo 13. Mire lo que sucede cuando usted y yo estamos en comunión con el Señor Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 13. Mire lo que dice la palabra. Hablando de Pedro y Juan, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y dice, y le reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Estos dos varones, dice la palabra, que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo de Jesús. Y dice la Biblia que aparte de eso, eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. El Señor Jesús, acuérdense que dijo allá en Mateo, cuánto he deseado comer con vosotros, cuánto he deseado estar con ustedes. Y nos acordamos que en Lucas capítulo 24, el versículo 15, Él se unió a ellos. Y después de que fueron dialogando, impactó el corazón de estos dos varones que dijeron, cómo ardía nuestro pecho cuando nos hablaba de la palabra. Y vemos aquí, hermanos, que la presencia de Jesús en nuestras vidas hace algo, provoca algo.
plasma el Señor algo en nuestra vida, en nuestra persona. Y dice aquí la palabra de Dios que estos dos varones, dice, y le reconocían que habían estado con Jesús. Cuando caminas con el Señor Jesús, produce en ti su carácter, produce en ti algo muy especial, produce en nosotros, hermanos, algo especial en nuestra vida. Hermano, yo les invito en esta tarde. Yo no puedo hablarles de otra cosa, no soy ni estudiado teología, pero sí puedo hablarles del Maestro. Puedo hablarles de aquel que ha influido en mi vida, en mi carácter. Puedo hablarles de aquel que me ha ayudado a este momento sacar adelante el ministerio que Él nos ha conferido. Cuando muchas veces estuve a punto de renunciar al ministerio, pero contar con la compañía de Jesús, contar con esa comunión con Jesús, es algo muy especial y puede provocar en ti. Me impresiona esto, de que estos dos hombres fueron plasmados de la vida de Jesús, de las palabras de Jesús, del carácter de Jesús, fueron llenos de Él. Y hermanos, Jesús solamente encontramos una respuesta en Jesús, está nuestra victoria. Así es que Él quiere prender tu corazón a través de su palabra. Él quiere avivar tu fe a la luz de su palabra. Él quiere que tú seas diferente a la luz de su palabra. Y yo cuando leí este pasaje dije, entonces Dios ya no se vale andar triste. Ya no se puede andar tibio. Ya no se puede. Porque tienes la palabra más segura, que es la palabra de Dios. Así es que aprópiate de sus palabras. Y te aseguro que tu vida será muy diferente. Inclina por un momento tu rostro y dile: Dios, yo quiero hacer énfasis en esta mañana. ¿Cómo está tu corazón? ¿Te agobian los problemas? ¿Te agobia la escasez? ¿Te estás enfriando espiritualmente? ¿Te has conformado en las cosas de Dios? Puedo ver a estos dos varones que ardía su corazón. Y Dios quiere fortalecer nuestra fe y su presencia en nuestras vidas. Piensa por un momento lo que el Señor Jesús quiere hacer en tu vida, en tu persona y en tu carácter. Hay una esperanza, hay una solución para cada uno de nosotros. Piensa por un momento. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu rostro. Echa a andar tu fe. Quiero invitarte que, si quieres decirle a Jesús: prende mi corazón,
Pon fuego de tu espíritu en mi vida en esta tarde. Ponte de pie. Aquellos dos varones estaban tristes, preocupados por lo que había pasado con Jesús. El mismo Señor se unió a ellos y les empezó a hablar de la palabra. El mismo Señor Jesús les empezó a predicar y a hablar, y sus corazones fueron encendidos. Levanta tus manos en esta tarde y dile: Dios, pon fuego en mi corazón. Aviva tu palabra en mi vida, Señor Jesús. Yo quiero que levantes, tú empieces a clamar a Dios. Dile: Señor, quiero vivir, quiero ver, como dice tu palabra, cosas que ojo no vio ni oído yo, y ni siquiera han subido a mi mente. Dios, quiero experimentarlo en mi vida, Jesús. Quiero decirte que Dios tiene, dice la Biblia, que Dios ha preparado para los que le aman cosas maravillosas. Y si tú amas a Dios, espera en Él de que Él te mostrará cosas que nunca habías pensado ni nunca habías imaginado. Solamente ten comunión con el Señor Jesús. Levanta tus manos al cielo y dile: Dios, yo quiero más de ti, más de tu palabra, Señor, más de tu fuego. Tengo de ti, Dios, pero quiero más en esta tarde. Quiero más de ti, Dios, en esta tarde. Clama a Él, alza tu voz y dile: Dios, aquí estoy. A veces me ha embargado la tristeza, la preocupación, el desánimo, Dios, pero te tengo a ti a mi lado, Señor Jesús. Mira cómo Jesús se unió a aquellos dos varones. Así el Señor está a tu lado en esta tarde, para prender tu corazón, para avivar tu fe, para ser diferentes, para recibir cosas que no te habías imaginado. Que aún la gloria postrera de tu familia, de tu casa y aún de nuestra iglesia va a ser mejor, porque es palabra de Dios en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, aquí están mis hermanos, Dios, en esta tarde. Y prende, Dios, con tu Espíritu Santo, Dios, nuestras vidas. Usa tu palabra, Señor, y cada vez que escuchamos tu palabra, cada vez que nos encontramos contigo, Dios, sea avivada nuestra fe. Se ha prendido nuestro corazón con tu palabra, con tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Aquí está tu iglesia, Padre. Aquí están mis hermanos, están los varones, están mis hermanas, Dios. Aquí están nuestros jóvenes. Oh Dios, cuánto necesitamos que, Padre, enciendas nuestro corazón. Y que cada vez que, Padre, te escuchemos, Señor, nuestro corazón, Señor, sienta algo especial, algo indescriptible, Señor. Hazlo, Espíritu Santo, en nuestras vidas, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, Dios. Y que cada una vez que mis hermanos escudriñen tu palabra, les revele esa palabra que produzca vida, que produzca poder, que produzca fe, Señor Jesús. Te alabo, Dios, en esta tarde. Y aquí dejo tu iglesia, Padre, en tus manos. Señor, que tu Espíritu Santo produzca el querer como el hacer. Que tu Espíritu Santo, Señor, termine la buena obra que es empezado en nosotros. Te alabo y te bendigo, Señor, en esta tarde, porque tú eres nuestro Salvador. Tú eres, Señor, nuestro sostén. Tú eres nuestro Maestro y tú eres el que toca nuestras vidas, Dios. Dele un aplauso al Señor Jesús en esta tarde, porque Él está aquí en este lugar. Te alabamos, Señor, te alabamos, Jesús. Bendito sea tu nombre, Dios, en esta